Retomando nuestro recorrido por la historia del arte antiguo, esta vez analizamos las civilizaciones egeas. Como siempre, iniciamos observando un poco la región en la que nos vamos a enfocar. En esta clase, cuando decimos civilizaciones egeas, nos referimos específicamente a 3 civilizaciones antiguas que se desarrollaron en la zona del mar Egeo simultáneamente durante la Edad de Bronce. Estas civilizaciones eran predecesoras de la civilización griega propiamente dicha, aunque ocuparon la misma zona geográfica. Vamos a empezar adentrándonos en el archipiélago de las Cícladas, donde vivían los cicládicos, que sería esa zona del mapa que ahora mismo está pintada en color azul. También la isla de Creta, que está pintada en color rosa, donde vivían los minoicos. Y la Grecia continental, donde vivían los micénicos, que sería la parte que está encerrada de nuestras tierras en color amarillo. Con este viaje vamos a adentrarnos al mundo de los mitos, ya que estas son las civilizaciones que inspiraron los cuentos de la Ilíada y la Odisea, además de posiblemente inspirar también el mito de Atlantis. En comparación con la Grecia antigua, sabemos muy poco de este periodo, en parte porque hasta el día de hoy no se pudo descifrar totalmente el sistema de escritura que ellos usaban. En esta época ya existía una ruta comercial bastante amplia. Los egipcios intercambiaban bienes con los egeos con los hititas que vivían en la actual Turquía y también con otros pueblos del Medio Oriente. Así que las ideas también empezaron a migrar, junto con obviamente los intercambios culturales que había. En el archipiélago de las Cícladas encontramos islas como por ejemplo Mykonos y Santorini. Justamente vamos a empezar por Santorini, una isla que también se conoce como Tira. Allí se encuentra un yacimiento arqueológico muy importante que se llamaba Akrotiri. Ahora mismo podemos ver en pantalla algunas figuras humanas abstractas que estaban muy pulcramente elaboradas en mármol que fueron encontradas en tumbas ahí en Akrotiri. Este material, el mármol, era utilizado porque era muy ampliamente accesible para ellos. También podemos ver que tienen una geometría bastante simplificada, casi como si lograran la abstracción del cuerpo. Es algo que realmente no solemos relacionar tanto con el arte antiguo. Entendemos que se trata de figuras femeninas porque la zona pélvica se representa con un triángulo y se especula que representaban a una deidad o diosa de la fertilidad por la forma en que cruzan sus brazos sobre el vientre. Si miramos la forma que tienen sus pies y consideramos también el hecho de que no se pueden parar sin un soporte externo, podemos decir que probablemente eran figuras que se fabricaban para dejarlas acostadas sobre las tumbas como si fueran ofrendas funerarias, o también podían ser parte de algún tipo de culto doméstico. Como podemos observar también en la imagen, se hacían en diferentes tamaños. Las más pequeñas eran de unos pocos centímetros y las más grandes alcanzaban casi la escala humana. Las figuras que ahora vemos son el flautista de Queros y el arpista de Queros. En ambos casos son figuras masculinas. Nuevamente podemos ver que recurren a la simplificación geométrica de las formas. Como mencionamos, estas figuras fueron encontradas en tumbas, así que puede ser que su propósito era entretener al difunto con música eterna en su próxima vida. Un aspecto que llama mucho la atención de estas figuras, si las comparamos con las que vimos en la diapositiva anterior, es que contraria a la percepción que hoy día tenemos, las figuras masculinas se representaban con formas más redondeadas. Incluso las piezas de mobiliario que pueden ver allí son bastante curvas, mientras que las figuras femeninas que vimos antes eran más bien geométricas, planas y angulares.
Otro ejemplo de escultura cicládica que podemos analizar sería esta figura de un rostro humano que, como pueden ver, tiene trazas de pintura. Esto podría darnos una idea de cómo las personas de esta civilización decoraban sus cuerpos, ya sea con tatuajes o también podría haber sido con maquillaje. Viajamos ahora un poco más al sur hasta Knossos, en la isla de Creta, durante la Edad de Bronce también, pero ya en la etapa media y tardía. Como habíamos adelantado, aquí en Creta se desarrolló la cultura minoica, que absorbió mucho de la cultura cicládica que estuvimos analizando. Esta isla era un territorio muy próspero y económicamente autosustentable, porque tenían una tierra muy fértil en la que producían muchos granos, olivas y ganado. Todos estos eran artículos que tenían mucho valor comercial para la época. Su historia se divide en algunas ocasiones en dos periodos, conocidos como el periodo del Palacio Viejo y el periodo del Palacio Nuevo. Durante el periodo del Palacio Viejo, los minoicos construyeron ruedas de alfarería que les permitían crear objetos muy hermosos y con detalles muy precisos. Empezando por estas vasijas de estilo camarés con formas orgánicas que están inspiradas en el mundo vegetal y marino. Las espirales, por ejemplo, parecen estar representando el agua, pero también sirven para dirigir la mirada del observador hacia todos los lados del objeto, recorrer el objeto con la mirada. Esta relación que tenía esta cultura con la naturaleza viene a ser una característica bastante llamativa del arte minoico, como vamos a ir viendo en otras producciones. Otras veces lo que hacían era usar una representación figurativa de lo que contenía la vasija en la decoración de la misma, como es el caso de esta foto de ejemplo, que se utilizaba probablemente para almacenar un tipo de salsa de pescado que consumían. Pero otras interpretaciones dicen que la decoración, que utilizaba dibujos de peces, se debía simplemente al hecho de que vivían en una isla, así que los peces eran algo muy común para ellos. Pero las obras más representativas de esta civilización realmente eran sus palacios. Justamente por eso es que utilizamos esa referencia para dividir su tiempo en periodos. Lo que vemos acá en pantalla es la reconstrucción digital del Palacio de Knossos, que ya pertenece al periodo del Palacio Nuevo. Este es considerado el periodo de mayor esplendor, ya que hubo muchas reconstrucciones, especialmente en el complejo del palacio que vemos aquí, que en el periodo pasado había sido destruido por un incendio. Podemos observar que contaba con varios patios interiores rodeados de habitaciones. Esto nos permite a nosotros ver que su vida estaba dividida en actividades dentro de las construcciones y al aire libre. La función de esta edificación está distribuida en varios espacios. El área designada donde vivían los sirvientes, por ejemplo, se encuentra al norte del complejo y las estancias reales se encontraban al sur, del lado opuesto. Otras habitaciones servían, por ejemplo, como depósitos para los alimentos, tales como el aceite de oliva, la miel, el vino y algunos granos. Dentro mismo de este palacio tenían, por ejemplo, un teatro, un santuario y una sala que se llamaba Megaron, la sala del trono. Esta vista corresponde a las escaleras del ala este del Palacio de Knossos. Un detalle interesante que podemos apreciar en la foto sería la mampostería de sillería que vemos un poco al fondo. Esto era algo que les serviría mucho
para evitar desplomes durante los terremotos que eran bastante frecuentes en esta zona. Se puede ver también en esta imagen la composición de doble eje que tenía esta construcción y también la complejidad de la misma, por la cual se ganó el nombre de laberinto. Pero además de las explicaciones figurativas, tenemos que recordar que esta civilización estaba muy basada en la mitología, así que este palacio se convirtió en parte de la leyenda del Minotauro, una de las leyendas más famosas que sobreviven a esta civilización. Cuenta la leyenda que el rey Minos fue el primer rey de la isla de Creta. Su esposa quedó embarazada de un dios en una infidelidad a su marido y da a luz al Minotauro, que era una criatura con cuerpo humano y cabeza de toro. Minos, avergonzado por este hecho, le pide al arquitecto que se llamaba Dédalo que le construya un laberinto adentro del palacio para encerrar a la criatura. Cada tanto, el rey de Atenas, que se llamaba Egeo, tenía que enviar 7 personas que serían sacrificadas ante este semidios, el Minotauro. Pero un año su hijo, Teseo, decidió él mismo ser parte de ese tributo con la intención de matar al Minotauro para que ya no tuvieran que morir otros. Así que le dijo a su padre, el rey Egeo, que si él lograba vencer a la criatura, volvería a su casa usando velas blancas en el barco, pero que si moría, su tripulación volvería con las velas negras que ahora estaba llevando. El rey accede, entonces Teseo emprende este viaje y allí conoce a la hija del rey Minos, que se llamaba Ariadna, y se enamora profundamente de ella. Ariadna se conmueve con la historia de Teseo y decide ayudarlo. Entonces le da un hilo rojo. Teseo ata este hilo rojo a una piedra y lo usa para marcar el camino a seguir para salir del laberinto. Así que él entra, consigue matar al Minotauro y salir de nuevo con vida. Pero como Ariadna finalmente rechaza su petición de volver con él a Atenas, se pone tan triste que olvida cambiar las velas del barco. Así que cuando su padre ve de lejos las velas negras, asume que su hijo murió y por no aguantar la tristeza se lanza al mar. De ahí que el mar se llama Egeo. Esta historia es evidentemente muy fantasiosa, pero nos ayuda a comprender mucho acerca de esta cultura y nos ayuda, por ejemplo, a darnos cuenta cómo en este periodo Grecia continental estaba prácticamente sumisa a Creta. También hacían retratos personales como el que podemos ver. En este caso, el fragmento de un fresco de Cnosos que nos da una idea de la estética personal de las personas de la época. Este fragmento se conoce como la Parisienne, porque estaba retratada usando las prendas y el estilo que estaban más de moda en su tiempo, además que se la ve muy elegante y estilizada. Y para la época que fue descubierta la ruina de este palacio, las parisinas eran vistas como el ícono máximo de la moda occidental. El doble nudo rojo que se ve a su espalda parece representar un símbolo divino de doble nudo que usaron en otras piezas que representaban a dioses y diosas. Otros expertos afirman que el maquillaje que vemos en sus ojos, además del uso de la figura compuesta, con los hombros de frente, la cara de costado y el ojo nuevamente de frente, es una evidencia clara de la influencia egipcia en esta civilización. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso vemos el fresco de la Taurocatapsia.
La cultura minoica es realmente conocida por sus frescos y de todos los que conocemos, probablemente este sea el más representativo. Aquí se repite ese patrón de figuras alargadas y de cinturas marcadas. Otro aspecto que nos recuerda un poco a las convenciones egipcias sería el tono que se utiliza para representar la piel de las mujeres y de los varones. Como pueden observar, las mujeres que están de pie son las que están retratadas con un color de piel más claro, en este caso con un color blanco. Y en un tono bastante más oscuro, el hombre es el que está saltando sobre el toro. Esto también podría hacer alusión al tipo de vida que llevaba cada una de estas personas, dado que los hombres se encargaban de realizar tareas al aire libre, como cuidar del ganado y las plantaciones, mientras que las mujeres se encargaban de realizar tareas dentro de las edificaciones. Otra característica muy representativa del arte minoico que podemos ver aquí es la utilización del borde geométrico y además la temática de mezclar escenas de actividad humana con escenas de naturaleza. Probablemente este era uno de los tantos rituales que se llevaban a cabo en los patios que tenía el palacio. Lo que vemos es que estas personas están agarrando al toro por los cuernos y tratan de mantenerse a salvo, quizás demostrando su valor o quizás en forma de un ritual de pasaje a la edad adulta. Lo que vemos en esta imagen son dos representaciones muy similares de la que se conoce como la diosa de las serpientes y están hechas en cerámica esmaltada de cocción con baja temperatura. El estilo de representación minoico se hace también evidente en esta manifestación por los grandes ojos de esta figura y su cintura muy marcada. Aunque no sabemos con exactitud cuál era el propósito de estas figuras, nos sirve para imaginarnos cómo era la estética de las mujeres de la época en cuanto a la ropa se refiere. Como se ve por la postura rígida que tiene, sin mucho dinamismo, y también por la cantidad de detalles que tiene desde esta perspectiva, parece ser que fue hecha para que la observemos del frente. Quizás representa a una mortal que estaba en servicio de un dios o una diosa, como una sacerdotisa, por ejemplo, o quizás representa a la deidad en sí misma. Avanzando un poco en el tiempo, encontramos este fresco que se conoce como el fresco de la primavera, que fue preservado en excelentes condiciones gracias a la ceniza volcánica que lo cubrió luego de una erupción. Es bastante llamativo porque en este caso no se enfoca en representar personas, sino un paisaje. Esto refuerza lo que ya habíamos mencionado antes sobre el estilo de vida bastante natural y con muchas actividades al aire libre que tenían estas personas. También es interesante que este fresco, a diferencia de los que vimos antes, no se encontraba dentro de un palacio, sino en una casa particular. Así podemos nosotros saber que una costumbre para todos era decorar sus hogares. Los colores brillantes de esta pieza nos recuerdan a los minerales que surgen en los suelos volcánicos como los de esta tierra justamente. Y parece estar representando una celebración de la primavera, así como varias culturas lo hacen. Es comprensible ya que ellos dependían bastante de sus cultivos, así que la primavera para ellos era la época más próspera. La última civilización que vamos a analizar sería la civilización micénica. Como mencionamos, ellos se establecieron en la Grecia continental, específicamente en la zona del Peloponeso.
Esta civilización llegó a traslaparse con las dos civilizaciones que mencionamos previamente. De hecho, llegaron a conquistar la isla de Creta donde vivían los minoicos, así que muchas de las representaciones y otras características de las culturas se fueron mezclando y enriqueciendo mutuamente. Al hablar de los micénicos, una de las primeras cosas que tenemos que mencionar es su arquitectura. Aquí podemos ver una recreación de esta ciudadela y se puede ver que era un lugar bastante fortificado, que estaba protegido por muros de construcción ciclópea que enfatizaban el poder y la capacidad de defensa de este estado para intimidar y desorientar a posibles invasores. La galería que vemos en la imagen se encuentra en los muros de la ciudadela. La estructura se resuelve con piedras que van actuando como ménsulas que se van encimando a ambos lados hasta encontrarse en el centro. Esto genera una bóveda mensulada, digamos, o algunos lo llaman también bóveda de arco falso. El acceso principal de la ciudad sería esta puerta, la Puerta de los Leones. Se ve claramente un sistema trilítico con postes de piedra a cada lado y una piedra también a modo de dintel. La piedra triangular que tiene a los leones tallados allí arriba tiene un propósito muy específico, que es el de transportar las fuerzas que deben caer sobre el dintel hacia los costados. Sería entonces hacia los postes y también el resto de la pared. Pero además de eso, vemos que está haciendo una afirmación política. Así como habíamos dicho de los muros con antelación, es como una advertencia para los invasores de qué van a encontrar adentro. Un pueblo que va a defender su ciudad como unos leones. Volvamos a mirar la ciudad. Si nos fijamos a la derecha, entrando por la Puerta de los Leones, encontramos el Círculo de las Tumbas. Esta era una zona de la ciudad donde se agrupaban las fosas o tumbas. En ellas se encontraron numerosas piezas de joyería de oro y bronce que estaban enterradas con los restos de sus antiguos dueños. También se pudieron encontrar, por ejemplo, armas como dagas de bronce, todas decoradas muy hermosamente con escenas en relieve. Pero de todos esos objetos recuperados de las tumbas, vamos a concentrarnos en uno, la máscara de Agamenón. Esta máscara de oro fue creada como una máscara funeraria. Eso significa una máscara que representaba a un difunto y se colocaba sobre su rostro al momento de ser enterrado. El método que utilizaban para crear esta máscara era muy interesante. Se creaba una lámina de metal calentándolo y golpeándolo, y luego a través de golpes con martillo y cincel del lado de atrás de la máscara se iba generando este relieve. Aunque no sabemos con certeza a quién representa esta máscara, por el material utilizado en su construcción, el oro, que siempre fue de mucho valor, podemos discernir que se trataba de una persona muy poderosa. Teniendo esto en cuenta y agregándole el dato de que el arqueólogo que encontró estas tumbas estaba prácticamente obsesionado con la narración de la Ilíada, se le conoce como la máscara de Agamenón, en honor al mítico rey micénico de esta historia, la Ilíada. Con esto concluimos este apasionante, aunque breve recuento del arte egeo. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.